No es un ascensor. Es un río que sube 200 metros verticales desafiando la gravedad. El elevador de barcos de las Tres Gargantas en China. La estructura de ingeniería hidráulica más grande jamás construida. Un sistema que levanta barcos de 3.000 toneladas a la altura de un edificio de 60 pisos en menos de 40 minutos. Pero aquí está el secreto que las fotografías turísticas no muestran. Construirlo requirió destruir una montaña entera. Verter más hormigón que 10 represas Hoover combinadas y resolver un problema de ingeniería que los físicos declararon matemáticamente imposible. Bienvenidos a la máquina que convirtió un obstáculo geológico en una autopista vertical para el comercio mundial. Bienvenidos al elevador que mueve el equivalente a 50 millones de toneladas de carga por año sobre una montaña. Y a la pregunta que nadie en Beijing quiere responder: ¿qué pasa cuando falla? El río Yangtze es la arteria económica de China. Transporta el 60% de la carga fluvial del país, conectando las provincias interiores con los puertos marítimos de Shanghái. Pero en el año 2003, cuando se completó la presa de las Tres Gargantas, el río quedó cortado por un muro de hormigón de 185 metros de altura. Los barcos podían navegar río arriba hasta la presa, pero no podían cruzarla. La solución obvia era un sistema de esclusas tradicional, uno similar al Canal de Panamá. Y de hecho, China construyó un sistema de esclusas de 5 niveles junto a la presa. Pero las esclusas tienen un problema fundamental: son lentas. Un barco tarda 4 horas en subir o bajar los 5 niveles. Con el tráfico comercial intenso del Yangtze, se formaban colas de 100 barcos esperando días para cruzar. El cuello de botella costaba miles de millones en pérdidas económicas anuales. Y la solución radical propuesta en 2008 fue construir un elevador de barcos vertical, no esclusas horizontales que suben gradualmente. Un ascensor literal que levanta el barco completo, dentro de una bañera gigante de agua, 200 metros en línea recta. El concepto no era nuevo. Existen elevadores de barcos en Bélgica, Alemania, Escocia, pero todos son pequeños, levantando barcos de cientos de toneladas a alturas de 20 o 30 metros. El elevador de las Tres Gargantas levantaría barcos de 3.000 toneladas a 113 metros de altura vertical. Era 5 veces más alto y levantaría 10 veces más peso que cualquier elevador de barcos existente. Los ingenieros alemanes consultados por China dijeron que era imposible. Los cálculos estructurales mostraban que las fuerzas involucradas excederían la resistencia de cualquier material de construcción conocido. Pero China tenía algo que Alemania no tenía: disposición para destruir montañas. El sitio elegido para el elevador fue una montaña de roca de arenisca de 300 metros de altura adyacente a la presa. La plan era simple en concepto, brutal en ejecución: volar la montaña, excavar una zanja vertical de 120 metros de profundidad, construir 5 torres de hormigón armado de 200 metros de altura dentro de la zanja, colgar un canal de acero entre las torres, y usar motores eléctricos para subir y bajar una bañera de acero de 15.000 toneladas llena de agua y barcos. El costo estimado: $5.000 millones. El plazo: 8 años. La probabilidad de éxito según análisis independientes: 30%. La construcción comienza en 2009 con prospección geológica exhaustiva. Equipos de geólogos perforan 200 sondeos a través de la montaña, extrayendo núcleos de roca para análisis. La montaña es arenisca del período Cretácico, de 100 millones de años de antigüedad. La roca tiene una resistencia compresiva de 50 megapascales, aproximadamente un tercio de la resistencia del granito. Es lo suficientemente fuerte para soportar estructuras masivas, pero lo suficientemente débil para excavarse con explosivos. Los núcleos también revelan fracturas y fallas geológicas. 2 fallas mayores cruzan el sitio en ángulos oblicuos. Estas fallas son zonas de debilidad donde la roca está fragmentada. Construir sobre ella sería suicida. Los ingenieros rediseñan la ubicación de las torres para evitar las fallas, añadiendo 50 metros a la longitud total del proyecto, pero salvando la viabilidad estructural. La demolición de la montaña comienza en marzo de 2010, pero no es demolición aleatoria, es voladura de precisión controlada por computadora. Los ingenieros dividen la montaña en bloques virtuales de 50 metros cúbicos. Cada bloque se perfora con cientos de agujeros de 15 centímetros de diámetro espaciados en un patrón de cuadrícula. Los agujeros se cargan con explosivos de nitrato de amonio mezclado con fuel oil. Pero la secuencia de detonación es crítica. Si todos los explosivos detonan simultáneamente, la onda de choque podría fracturar la roca kilómetros alrededor, desestabilizando la presa adyacente. En cambio, los detonadores se programan para disparar en secuencia de milisegundos, creando una cascada de explosiones que fragmenta la roca direccionalmente sin generar ondas de choque destructivas.
La primera voladura ocurre en abril de 2010. 3.000 agujeros cargados con 100 toneladas de explosivos detonan en una secuencia de 5 segundos. El ruido es ensordecedor. La montaña se fragmenta en millones de bloques que se deslizan hacia abajo como una avalancha controlada. Excavadoras Komatsu PC8000 con cucharas de 42 metros cúbicos cargan los fragmentos en camiones de transporte Caterpillar 797 que los transportan a plantas de trituración. La roca triturada se almacena para uso posterior como agregado en el hormigón. La excavación continúa durante 2 años, voladura tras voladura, retirando 5 millones de metros cúbicos de roca. La zanja resultante tiene 200 metros de largo, 40 metros de ancho y 120 metros de profundidad. Es una herida gigante en la montaña, expuesta a los elementos. Durante la temporada de lluvias, el agua se acumula en el fondo a velocidades de 1000 litros por minuto. Bombas sumergibles operan constantemente para mantener la zanja seca. Pero el agua no es el único problema. La zanja es tan profunda que crea su propio microclima. El aire frío se hunde y queda atrapado en el fondo. Durante el invierno, las temperaturas en el fondo de la zanja caen hasta menos 15 grados, mientras en la superficie están a 0. Los trabajadores deben rotar cada 2 horas para evitar hipotermia. En el fondo de la zanja comienza la construcción de las torres. El elevador requiere 5 torres, 2 torres principales de 200 metros que soportan los extremos del canal, y 3 torres intermedias de 150 metros que proporcionan soporte adicional. Cada torre es una columna hueca de hormigón armado de 25 metros de ancho en la base, estrechándose a 15 metros en la parte superior. Pero antes de construir hacia arriba, necesitas cimientos que anclen las torres a la roca madre profunda. Los cimientos usan pilotes perforados de 2 metros de diámetro que descienden 50 metros adicionales bajo el fondo de la zanja. Máquinas de perforación rotativas perforan a través de la arenisca usando brocas de carburo de tungsteno. Cada pilote tarda 3 días en perforarse. Una vez perforados, se llenan con jaulas de acero de refuerzo y hormigón de alta resistencia. Cada torre requiere 36 pilotes, 180 pilotes en total para las 5 torres. La instalación de pilotes tarda 1 año completo. Sobre los pilotes se vierte una losa de cimentación de 10 metros de espesor. Es una balsa de hormigón masiva que distribuye el peso de cada torre sobre los 36 pilotes. Cada losa contiene 5.000 toneladas de acero de refuerzo y 20.000 metros cúbicos de hormigón. El vertido de cada losa es una operación continua de 48 horas usando flotas de 200 camiones mezcladores. El hormigón se mezcla con hielo para controlar la temperatura y se enfría después del vertido mediante tuberías de refrigeración incrustadas. Es la misma técnica usada en represas masivas para evitar grietas térmicas. Con las losas completas, comienza la construcción vertical de las torres, y aquí el proyecto enfrenta su segundo desafío ingenieril: cómo verter hormigón a 200 metros de altura en el fondo de una zanja donde no hay espacio para grúas tradicionales. La solución son encofrados trepantes autónomos. Son sistemas de moldes de acero que se anclan a la estructura de hormigón que están construyendo y usan gatos hidráulicos para trepar verticalmente a medida que el hormigón fragua. Cada encofrado tiene 4 metros de altura y rodea completamente el perímetro de la torre. El proceso es verter hormigón hasta llenar el encofrado, esperar 72 horas hasta que el hormigón alcance resistencia de diseño, activar los gatos hidráulicos que levantan todo el encofrado 4 metros hacia arriba, y repetir. La torre crece a una velocidad de 4 metros cada 3 días. Es un ritmo implacable. Los trabajadores operan en turnos de 12 horas, día y noche, 365 días al año. Pero verter hormigón en el fondo de una zanja de 120 metros presenta problemas logísticos brutales. El hormigón se mezcla en plantas en la superficie y debe transportarse al fondo. Usar camiones que desciendan por rampas es demasiado lento. La solución es una red de tuberías verticales, por las cuales el hormigón se bombea hacia abajo bajo gravedad, asistido por bombas de presión negativa en el fondo. Es como un sistema de alcantarillado al revés. El hormigón desciende a velocidades controladas de 2 metros por segundo. A esas velocidades, la fricción con las paredes de la tubería genera calor. Para compensar, el hormigón se enfría a 5 grados antes de bombearse. Llega al fondo a 15 grados, temperatura óptima para vertido. Las torres tardan 3 años en completarse. Para 2015, las 5 columnas de hormigón se elevan desde el fondo de la zanja, alcanzando la superficie de la montaña original y luego extendiéndose otros 80 metros más allá. Son monolitos de hormigón visibles a 50 kilómetros de distancia. Cada torre es hueca, con paredes de 1 metro de espesor. El interior hueco no es espacio perdido.
Contiene la maquinaria de elevación, motores, poleas, contrapesos, sistemas de control. Ahora viene la fase más espectacular y peligrosa: construir el canal de acero que conecta las torres. El canal es una viga cajón de acero de 120 metros de largo, 18 metros de ancho y 7 metros de alto. Es esencialmente un puente horizontal que actúa como riel para la bañera del elevador, pero no puede construirse in situ porque no hay espacio para trabajar entre las torres. La solución es prefabricarlo en secciones de 20 metros en astilleros en la costa, transportar las 1000 kilómetros tierra adentro por carretera y ensamblarlas en el aire usando grúas gigantes. Cada sección de canal pesa 1200 toneladas. Se fabrican de acero naval grado AH36 con paredes de 30 milímetros de espesor, reforzadas internamente con costillas cada 2 metros. La precisión de fabricación es de 1 milímetro. Cualquier desviación mayor causaría que las secciones no se alineen durante el ensamblaje. Las secciones se transportan en plataformas especiales tiradas por tractores de 200 toneladas de capacidad. El viaje desde el astillero hasta el sitio tarda 2 semanas, moviéndose solo de noche para evitar tráfico. En el sitio, grúas puente de 2000 toneladas de capacidad montadas sobre las torres levantan las secciones de canal y las posicionan en el aire. La primera sección se coloca sobre las torres de los extremos. Equipos de soldadores trabajan desde góndolas suspendidas, soldando las conexiones entre el canal y las placas de montaje empotradas en las torres. Cada conexión requiere 100 soldaduras de penetración completa que toman 12 horas en completarse. Las soldaduras se inspeccionan con ultrasonido y rayos X para detectar defectos invisibles. Una sola soldadura defectuosa podría fallar bajo carga, causando colapso catastrófico. El ensamblaje del canal tarda 1 año. Cada sección nueva se levanta, se alinea con precisión láser, se suelda la toda a la sección anterior. Cuando la última sección se instala, y el canal forma un carril continuo de 120 metros suspendido entre las torres a la altura de un edificio de 30 pisos, pero el acero se expande y contrae con cambios de temperatura. Un cambio de 50 grados entre verano e invierno causa expansión térmica de 60 centímetros a lo largo del canal. Para acomodar esto, las conexiones incluyen juntas de expansión, espacios de 2 centímetros llenos con material elastomérico que permite movimiento longitudinal sin generar tensiones. El canal se impermeabiliza con una membrana de caucho butílico de 5 milímetros de espesor aplicada sobre toda la superficie interior. Esta membrana es el sello crítico que evita que el agua se filtre. Se instala en láminas de 20 metros que se solapan y se termosueldan para crear una membrana continua sin costuras. Sobre la membrana se vierte una capa de hormigón de protección de 30 centímetros que forma el piso del canal y protege la membrana de daños mecánicos. Cuando el canal está completo, es un río artificial de acero y hormigón suspendido en el aire. Ahora viene el corazón del sistema, la bañera del elevador. Es oficialmente llamada la cámara de elevación, pero es esencialmente una bañera gigante de acero de 120 metros de largo. Y a 18 metros de ancho y 3 metros y medio de profundidad. Pesa 7000 toneladas vacía. Cuando se llena de agua con un barco de 3000 toneladas dentro, el peso total alcanza 15500 toneladas. Es el objeto móvil más pesado jamás suspendido por cables. La bañera se fabrica en la misma planta de astilleros como el canal, usando las mismas técnicas de construcción naval. El fondo es una placa de acero de 80 milímetros de espesor reforzada con vigas transversales cada metro. Las paredes son placas de 60 milímetros soldadas en ángulo recto. Todo se suelda con soldaduras de doble pasada inspeccionadas radiográficamente. La bañera debe ser absolutamente hermética porque cualquier fuga de agua durante la elevación causaría desequilibrio de peso y potencialmente haría que la bañera se inclinara y cayera. El gran problema físico era brutal. Levantar 15.000 toneladas exigía 10.000 caballos de fuerza y un consumo eléctrico descomunal. El costo sería prohibitivo. La solución fue ingeniosa. Un contrapeso, como en un ascensor. Mientras la bañera llena sube, un bloque de igual peso baja. Así, los motores solo vencen la fricción, reduciendo el consumo energético en un 90%. El contrapeso, una enorme caja de acero con bloques de hormigón, cuelga dentro de una torre mediante cables y poleas industriales. Los cables, 16 en total, son el elemento crítico. Cada uno soporta 500 toneladas. Juntos duplican la carga necesaria. Incluso si la mitad fallara, el sistema seguiría sosteniendo la bañera. La redundancia es extrema porque el error no es opción. 4 motores alemanes de 2500 caballos cada uno mueven tambores gigantes con precisión milimétrica. La bañera asciende a solo 2 metros por minuto. Parece lento. Pero con esa masa, cualquier aceleración brusca sería catastrófica.
El sistema está controlado por 3 computadoras independientes. Si detectan una anomalía, activan frenos hidráulicos capaces de detener todo en menos de 5 segundos, incluso sin motores. Tras 2 años de ensamblaje, comenzaron las pruebas en 2017. Primero en vacío, luego con agua y finalmente con peso simulado. Hubo pequeños ajustes, pero el sistema respondió con precisión quirúrgica. La prueba definitiva llegó en marzo de 2018. Un barco de 3.000 toneladas fue elevado 113 metros en 38 minutos. Funcionó. El elevador de barcos de las Tres Gargantas abrió en septiembre de 2018. Costó $6.000 millones y tomó 9 años construirlo. Hoy mueve 50 millones de toneladas al año y permite cruzar la presa en menos de 1 hora. Pero no es invencible. Los cables tienen una vida útil limitada. La zona es sísmicamente activa y existen impactos ambientales. Y no es solo una obra de ingeniería. Es una apuesta gigantesca. La convicción de que la ambición humana puede forzar los límites de la física. Y que solo probándolo se descubre si resiste o colapsa. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más contenidos como este.